Mi oración en el desierto, cuando todo en mí se cuesta. Mi oración en la necesidad, mi Dios todo lo suplirá. Mi oración en el fuego, en debilidad o en dolor. Vamos a meternos en la palabra esta tarde. El tema de hoy es dolores de parto. Las mujeres saben algo de esto, ¿no? Las que han sido mamases, saben lo que es parir. Y a veces lo ven al hijo y mirá lo que sufrí por vos. Ay, Dios. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Vamos a meditar esta tarde acerca de algunas cosas que tienen que ver con lo que es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Dios espera muchísimas cosas, pero hay algo fundamental que nosotros necesitamos comprender, que no va a suceder nada glorioso en nuestra vida, no vamos a poder ser elementos útiles en las manos de Dios a menos que nosotros maduremos. Dios no puede hacer con nosotros más de lo que nosotros le permitamos hacer. Amén. Dios no puede avanzar con nuestra vida si nosotros no tenemos la actitud de ponernos a disposición de Él. Dios no va a venir, me va a agarrar de los pelos y me va a decir, ahora tenés que predicar. ¡Pum! Dios va a empezar a tratar con mi vida, pero Dios, en la medida en que yo madure, Dios me va a ir confiando cosas cada vez mayores. Esto es así. No le entregás la llave del auto a una criatura porque no está apta, no está preparado, preparada para manejarlo, no está preparado para conducirlo. A veces hay algunos adultos que tampoco están aptos, pero igual salen, ¿viste? Ahora, en la vida cristiana es imposible que nosotros avancemos y crezcamos si no hay madurez. La falta de madurez nos establece a un mismo límite y a menos que nosotros, o a un mismo nivel, perdón, y a menos que nosotros nos decidamos a crecer y a pagar el precio del crecimiento, no va a suceder absolutamente nada. Mirá lo que dice Gálatas capítulo 4, versículo 19. Hijitos míos, dice Pablo, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Otra versión dice, oh, mis hijos queridos, siento como si volviera a sufrir dolores de parto por ustedes y seguirán hasta que Cristo se forme por completo en sus vidas. Pablo es una persona que sabe utilizar muy bien, cuando quiere graficar algo, ciertas figuras. Cuando habla de la iglesia, habla de un cuerpo y va diciendo cada uno tiene un lugar, uno es mano, uno es ojo, uno es pierna. No son todos los miembros iguales. Utiliza la figura de un edificio y ahora en este caso utiliza la figura de dolores de parto. Toda mujer que ha sido mamá sabe lo que eso implica. El sufrimiento, el dolor, la angustia, la desesperación porque vos querés que salga ya la criatura y la criatura no quiere salir. 25 días ahí y no sale y duele y viene la angustia y viene la desesperación y ya las fuerzas van menguando. ¿No? ¿Estoy diciendo cualquier cosa? Yo no parí, pero me imagino, lo vi en mi esposa, tuve la oportunidad de presenciar 2 de los partos y vi que terminaba después de dar a luz agotada. Eso produce un parto. Pero Pablo no está hablando puntualmente del parto en sí, sino que está diciendo, yo siento como si tuviera dolores de parto. Todo eso es incómodo para la persona que está embarazada, para la mujer. Es incómodo. ¿Por qué? Porque siente que su cuerpo, la depresión famosa postparto, tiene que ver con que la mujer entiende que su cuerpo ya no va a volver a ser lo que fue. Eso es lo que dicen los especialistas.
La mujer se deprime, tiene sus días de depresión postparto porque entiende que el cuerpo ya no va a volver a ser lo que fue. Eso es lo que más depresión le provoca a la mujer. Y a veces el hombre no entiende esto y la ve mal, ¿no? Y la ve bajoneada. Bueno, ya pasó, tiene 18 años el pibe. Sí, pero vos no me entendés, vos no me comprendés. Y ahí empiezan los problemas, ¿no? Los problemas. ¿Por qué? Porque la mujer cambia, es transformada, sufre literalmente una transformación. Cuando Pablo dice que él siente como si tuviera dolores de parto, lo que está diciendo es: estoy incómodo, siento incomodidad. Pero esa incomodidad que siento no es por mí, es por ustedes. Describe a la iglesia de Galacia. Le habla a un grupo de cristianos y les está diciendo: muchachos, me siento incómodo, estoy incómodo con todo lo que estoy viviendo, pero esta incomodidad no es propia, sino que es por causa de ustedes. Es por causa de que ustedes todavía no logran ser lo que tienen que ser. Ahora yo te pregunto, ¿cuánto o cuán incómodo estás dispuesto a estar por causa de otros? ¿Estás dispuesto a ser incomodado en este tiempo por Dios por causa de otros? A nosotros nos gusta la comodidad, nos gusta la tranquilidad, nos gusta que nadie nos saque de nuestra rutina, de lo cotidiano, de lo que ya manejamos. Pero Pablo dice: si estoy viviendo de manera incómoda es por causa de ustedes. Y mirá lo que sigue diciendo. La versión que leímos después dice: y seguirán hasta que Cristo sea formado en ustedes. Es decir, en otras palabras, estoy dispuesto a mantenerme en incomodidad por causa de ustedes. ¿Cuánto amor tenés que tener por la gente, no? ¿Cuánto amor tenés que tener para poder vivir vos incomodado por causa de otros? No nos gusta que nos saquen de nuestra rutina, no nos gusta que estar o tener tiempos de incomodidad, no nos gusta. Ahora Pablo les dice: yo tengo un objetivo, que Cristo sea formado en ustedes. Y estoy dispuesto a seguir padeciendo estos dolores por causa de ustedes. ¿Cuánto tenés que amar a la gente, no? ¿Cuánta pasión tenés que tener por las personas, por las almas? Y no abandonar a la primera de cambio. Yo creo que vienen para la iglesia tiempos de mucha incomodidad. ¿Amén? Porque ¿sabés qué significa eso? Que si vienen tiempos de incomodidad significa que vamos a parir a muchos nuevos nacidos. Va a haber muchos nuevos nacimientos. ¿Amén? ¿Sabés por qué no decimos amén? Porque no estamos dispuestos a ser incomodados. Claro. Por eso no decimos amén. Si el otro va a ser el que se incomoda, amén por él, Señor. Pero yo, moverme, no importa. Yo creo que Dios lo va a hacer igual. Ahora, no te quejes cuando el dolor se asome. No te enojes, no te incomodes, no te sientas mal cuando empieces a sentir las pataditas. Son señales de que estás por dar a luz. ¿Sí? ¿Amén? Pablo usa esta figura para graficarle a los cristianos de Galacia aquello que él siente cuando ve la condición de inmadurez. Pablo le está hablando a una iglesia inmadura. Le está hablando a un grupo de personas que, debiendo tener otro nivel, todavía no lo lograron. Por eso les dice: ustedes son los que provocan esta incomodidad en mi vida. Ustedes, por causa de la inmadurez, ahora lo vamos a ver, son los que están generando esta incomodidad, estos dolores, este padecimiento. Pero les digo algo: estoy dispuesto a seguir siendo incomodado por amor a ustedes.
Esos son los hombres y las mujeres que necesitamos en este tiempo. Necesitamos personas que se atrevan a romper el cascarón de la comodidad y decir, si tengo que incomodarme por una persona para que venga Cristo, bienvenido sea la incomodidad. Pablo les está diciendo, me duele ver el grado de inmadurez en el que se encuentran, siento como si fuera a parir, y les aclaro que esos dolores, por lo menos de mi parte, estoy dispuesto a que continúen hasta que Cristo sea formado en ustedes. El objetivo final mío no es que vos prosperes, quiero ver a Cristo en tu vida, que Cristo sea formado en tu vida. ¿Sabés cuántas veces he parido a lo largo de estos 5 años? Pero no importa. ¿Me ha dolido? Claro que me ha dolido. Pero no importa. Estoy dispuesto a continuar adelante hasta que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Amén. Ahora yo te pregunto a vos. El pastor se va a parir, sí. Vos, cada uno de los que estamos acá, ¿estás dispuesto vos a sufrir dolor? Dolores de parto, a ser incomodado porque otros puedan conocer a Cristo. ¿Estás seguro? La inmadurez en la vida tiene que ver con que no sabemos atravesar los momentos de dolor. La madurez, si vos y yo queremos madurar en la vida cristiana, tenemos que saber que habrá momentos de mucho dolor. Por eso Pablo dice, para que ustedes maduren, soy yo el que tengo que sufrir, atravesar momentos de dolor. Pero cuando ellos sean formados a la imagen de Cristo, ellos tendrán que pasar exactamente lo mismo que pasó Pablo, para que otros sean formados a la imagen de Cristo. La vida cristiana y la vida en general no nos aleja de los momentos de dolor, de padecimiento, de sufrimiento. Por eso Pablo habla y mete esta figura. Sufro como si tuviera dolores de parto. ¿Duele o no el parto? La madurez requiere de esos momentos de dolor. Hay espacios de tiempo donde aún con dolor aprendemos a valorar lo que no valoramos en la comodidad de nuestras vidas. ¿Cuándo valoras la salud? Cuando te enfermaste. ¿Cuándo valoras la abundancia? ¿Cuándo? Viste las señales del televisor. ¿Cuándo valorás la abundancia? Cuando no tienes nada. Cuando el platito está pelado y vos decís en el nombre de Jesús, cerrás los ojos y sigue pelado en el nombre de Jesús. Y Dios te dice, vas a aprender a valorar la abundancia. ¿Cuándo valoras el trabajo? Cuando no tenés nada. ¿Cuándo valoras lo poco? ¿Cuándo? Cuando no tenés nada. En esos periodos y momentos de dolor es cuando aprendemos a valorar lo que antes tuvimos, pero que no le dimos importancia. Entonces Dios muchas veces permite ciertos periodos de dolor en nuestra vida, primero para madurar, para que aprendamos a valorar. Muchas veces nos quejamos de llenos. Tenemos un montón de cosas a nuestra disposición. Como las criaturas, ¿no? Tienen el celular que salió hace media hora, pero ellos quieren el que va a salir la semana que viene. Y los ves chivados, así con la cara larga, y vos decís, ¿por qué está enojado? Si tiene el celular que salió hace media hora. Estoy enojado porque el que va a salir la semana que viene. Y vamos por la vida renegando, ¿por qué? Porque queremos el celular que va a salir la semana que viene. Y así, y vivimos en un estado de ingratitud continua y constante. ¿Por qué? Porque siempre sentimos que nos falta algo para poder estar bien. Ahora, el dolor te resiente y te amarga por completo, o te mejora y te empuja a vivir con propósito.
El dolor o te resiente y te amarga por completo, o te empuja y te mejora a vivir una vida de plenitud. No hay otra alternativa. Por eso Pablo insiste y dice, aunque me duele, voy a seguir soportando los dolores hasta que vea que Cristo es una realidad absoluta en cada uno de ustedes. ¿Estoy siendo claro en lo que digo? ¿Sí? ¿Amén? Entonces la madurez en la vida de una persona no viene sin momentos de dolor. Lo que pasa es que nosotros queremos evitar eso. Lo queremos evitar, y Pablo dice, yo estoy dispuesto a que esos dolores permanezcan con tal de ver a Cristo formado en cada uno de ustedes. Yo estoy dispuesto a seguir soportando tiempos de dolor con tal de que cada uno de ustedes sea formado a la imagen de Cristo. Tremendo, ¿no? Tremendo. Ahora, a veces nos preguntamos por qué es que al cristiano promedio le cuesta tanto comprender ciertas cuestiones básicas del cristianismo. A veces nos preguntamos por qué esta persona todavía no ha crecido a la altura de lo que debiera haber crecido. ¿Por qué no avanzó? ¿Por qué todavía no es lo que debiera ser? Yo he conocido personas que en el lapso de tiempo que ha transcurrido desde que los vi hasta que los volví a encontrar, estaban en la misma estación de la vida. Tengo gente que tiene mi misma edad, que en algunos andan por ahí cercanos, pero año 2000, comienzo de los 2000, charlábamos y me decían, no, porque yo sueño con esto, yo sueño con aquello, yo sueño bla, bla, bla. Pasaron los años, yo estuve viviendo un tiempo en Buenos Aires, cuando volví los encontré igual o peor que cuando los dejé de ver. Un periodo de tiempo perdido. ¿Pero por qué? Porque no tomaron la determinación de madurar. La madurez es opcional. No se madura por el periodo vivido. No se madura por el tiempo que vos tengas de vida. Se madura por haber aprendido de las experiencias buenas y malas y haber sacado enseñanzas de cada una de ellas. ¿Amén? Una persona de 50 puede ser inmadura como una de 15. La diferencia es que el de 15 todavía sigue teniendo chances. El de 50 tiene menos chances ya. Entonces, el problema radica en la falta de madurez. La falta de madurez nos inhabilita para cumplir con nuestra tarea, con la tarea que Dios nos ha asignado. La inmadurez tiene que ver con la no responsabilidad. Una persona es inmadura porque es irresponsable. Primera señal de inmadurez, irresponsabilidad. Es decir, una persona inmadura demuestra falta de responsabilidad, falta de compromiso con las cosas fundamentales de la vida y del Evangelio. Por eso Pablo le habla a cristianos y les dice, todavía tengo que seguir sufriendo y padeciendo dolores hasta que Cristo sea formado en ustedes. La falta de madurez me torna y nos torna personas no confiables. La madurez, insisto, no tiene que ver con la edad cronológica, tiene que ver con cuánta responsabilidad hemos asumido por nuestra propia vida delante de Dios y delante de la gente. ¿Cuánta responsabilidad has asumido por tu propia vida delante de Dios y delante de la gente? Porque de eso se trata. El día de mañana nos vamos a encontrar cara a cara con el Creador y Él va a decir, ¿qué hiciste con la vida que yo te di? ¿Qué hiciste con el tiempo de vida que yo te di? ¿A qué lo destinaste? ¿A qué te dedicaste? ¿Qué hiciste con los dones, con las capacidades, con las habilidades, con el llamado que puse sobre tu vida? ¿Qué hiciste? Pablo empieza hablándole a esta gente y les dice, versículo 19, ¿cómo les dice? Hijitos.
Les habla con afecto, pero con firmeza. Esa es la actitud que todo buen padre, toda persona que se precie de buen padre tiene que tener. Tiene que tener afecto, hijito, te abrazo, te amo, pero soy firme con lo que tengo que ser firme. Amén. Hijitos, suena hermoso al oído. Ah, qué lindo. Mi papá, sí, portate bien. Pablo arranca y les dice afectuosamente: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Y estoy dispuesto a que esos dolores continúen hasta que Cristo sea formado en cada uno de ustedes. Amor y firmeza, dos cosas que la iglesia necesita. Amor, nos amamos, pero tenemos que ser firmes en las cosas que son importantes. Amén. Tenemos un montón de cristianos inmaduros que no les gusta lo que el pastor les dice. Bueno, me voy de acá a la otra iglesia porque allá hay más amor. Bueno, vení a enseñar. Si falta amor, enseñanos vos. Se supone que vos lo sabés. Cuando se van a la otra iglesia, ¿qué pasa? Hasta es todo franela, hasta que el pastor viene y les dice: eso no está bien. O me voy a la otra iglesia porque allá hay amor. Y se hace un tour. Eso es no querer madurar. No querer ser corregidos. Queremos amor, pero no queremos que alguien venga firmemente y nos diga: tenés que cambiar. Tenés que dejar el carácter podrido que tenés. Tenés que dejar de mentir. Tenés que dejar de pensar mal. Tenés que dejar de pensar pavadas en la cabeza. No queremos que nos digan eso. Queremos que bendigan nuestra vida, aunque sea un desorden, Señor. Eso sí queremos. No queremos pagar el precio de ser corregidos. Por eso hay tanta gente inmadura. Un buen padre te habla con amor, pero con firmeza. Un padre espiritual te va a hablar con amor, pero con firmeza. Si es bueno, si es íntegro, te va a hablar con amor, pero te va a hablar con firmeza. Y lo que es pecado es pecado. Yo lo lamento, pero esa es mi tarea. Prefiero quedar bien con Dios y no quedar mal con Dios. Lo que está mal, está mal. Y si hay cosas que corregir, hay que corregir. Y si tenés que cambiar el carácter, tenés que cambiar el carácter. O mejor dicho, no cambiar el carácter, sino permitir que el dominio propio, fruto del Espíritu, tome control de tu vida. Amén. Dejar de mentir. Dejar de mentir. ¿Sabés cuántos mentirosos hay en la iglesia? En general. Cuando nosotros permitimos que la mentira empiece a gobernar nuestra vida, estamos a muy poco de meter la pata, pero hasta el fondo. Porque el principio del pecado es la mentira, es el engaño. Ahora, la idea de Dios es: Dios nos ama. Sí, lo cantábamos hoy, lo creemos, es la esencia de Dios. Dios es amor. Dios nos ama, porque Él es amor. Y el amor de Dios no va a cambiar hacia nuestra vida. Pero Dios nos va a sentar y nos va a decir: esto hay que cambiarlo. Esto lo tenés que dejar. Cuando Jesús enseña a los suyos a orar el Padre Nuestro, fíjate que les dice: el pan nuestro, pídanle al Padre, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Es decir, sentate, comé, disfrutá. Acto seguido les dice: y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos. Dios nos va a recibir con los brazos abiertos siempre, pero no va a tolerar en nuestra vida que haya cosas que estén mal. Amén. Ahí Gálatas, capítulo 4, versículo 1. Fíjense lo que dice. Pero también digo,
entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Otro ejemplo que Pablo utiliza y dice, el heredero es niño. Mientras es niño, es igual a un esclavo, aunque es señor de todo. Es decir, ¿qué sucede? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? La inmadurez espiritual no nos permite disfrutar de las herencias, de la herencia de Dios. La inmadurez espiritual no te permite disfrutar de lo que Dios ha pensado para tu vida. Cuando somos inmaduros nos perdemos de vivir todo lo que Dios pensó para nosotros. ¿Somos herederos? Sí, la Biblia dice que sí. Somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que dice la Biblia. Ahora, esa herencia no la podemos disfrutar, no podemos utilizarla a menos que estemos preparados, que seamos personas maduras. El inmaduro, el heredero, mientras es niño, aunque es señor de todo, es igual a un esclavo. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Tiene herencia? Sí, pero no la puede disfrutar porque es niño, es un niño espiritual. Y vive como tal. ¿Se va entendiendo? Tiene una herencia enorme que no puede disfrutar producto de su inmadurez. Es la inmadurez la que no te deja vivir o no nos deja vivir la vida cristiana en plenitud. Es la inmadurez. Cuando actuamos como niños, cuando no queremos crecer, cuando no queremos madurar, cuando no nos queremos hacer responsables de nuestra propia vida delante de Dios, es cuando somos inmaduros. Tenemos una herencia gigante, pero no la podemos disfrutar. Somos iguales a esclavos. ¿Cómo identifico si hay inmadurez espiritual en mi vida? Mirá lo que dice Hebreos, capítulo 5, del versículo 11 al 14. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Versículo 12 dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. ¿Cuáles son las verdades más elementales? A ver. Las verdades elementales son las que nosotros muchas veces hemos enseñado. ¿Tengo que orar? Sí. ¿Necesito que me lo digan todo el tiempo? No. Ya lo tengo que saber, lo tengo que tener incorporado. ¿Tengo que leer la Biblia? Sí. ¿Necesito que me lo digan todos los días? No. ¿Tengo que congregarme? Sí. ¿Necesito que me lo repitan como loros? No. ¿Qué más? Otra verdad fundamental. ¿Tengo que evangelizar? Sí. ¿Necesito que me lo repitan 1 y 1000 veces? Ahora, el escritor de Hebreos dice que a estas alturas ustedes, dice, deberían estar en otro nivel. No está refiriéndose necesariamente a que deben ser maestros. Está diciendo, ustedes ya debieran haber crecido un poquito. Sin embargo, todavía necesitan que se les vuelva a enseñar lo mismo que hace años o hace tiempo vienen a escuchar. Todavía necesitas, a pesar de saber que tenés que leer la Biblia, necesitas que alguien te diga, lee la Biblia. Eso nos transforma en niños espirituales. Por eso no podemos crecer. Por eso no podemos madurar. Por eso limitamos lo que Dios quiere hacer. Miren, si nuestros ojos espirituales se abrieran y pudiésemos ver cuáles son los planes de Dios para nuestra vida, nos daríamos cuenta que estamos recontra limitando muchas veces la obra de Dios en nosotros y a través de nosotros. ¿Por qué? Porque no oramos, porque no leemos la Biblia, porque nos congregamos tarde, mal y nunca, porque
Porque ni hablar de profundizar en otras cuestiones. Porque todavía vivimos porque si sentimos o no sentimos. Dice el escritor bíblico ahí en Hebreos, habéis hecho tardos para oír. Esto no significa necesariamente que tenían un problema en el oído. En realidad el problema lo tenían en el corazón, porque lo que no querían era recibir la instrucción bíblica. La madurez en tu vida y en mi vida viene de acuerdo a cómo recibimos la instrucción bíblica. ¿Qué estamos haciendo en este tiempo con toda la palabra que hemos venido compartiendo? ¿Cuánto hemos crecido? ¿Cuánto hemos madurado? No querer estudiar la palabra de Dios es señal de que hay un problema en nosotros. No querer meditar en ella es una señal inequívoca de que nuestro corazón se ha enfriado delante de Dios. Decime lo que quieras, pero si no estás estudiando, si no estamos estudiando la palabra, estamos así de que nuestro corazón termine por enfriarse. Después nos preguntamos por qué nos pasa lo que nos pasa. Es que no estamos dedicando tiempo a la palabra de Dios. Le dedicamos tiempo a la novela, le dedicamos tiempo a esto, a lo otro, a aquello, pam, pum, pim. Pero lo fundamental de nuestra vida no le damos ni 5 de bolilla. A la oración. ¿Cuánto oraste esta semana? ¿Cuánto tiempo estamos de verdad orando, pensando en otros, no en nosotros? ¿Cuánto tiempo destinamos esta semana a hacer el bien a otros? Eso es más fácil, ¿no? Si no estamos recibiendo la instrucción divina, algo anda mal en nosotros. Lo que no se vive es porque no se ha aprendido. Si vos en este tiempo me decís, yo aprendí esto, pero no se evidencia en tu vida, no lo aprendiste. Es porque no está aprendido, porque lo que está aprendido se incorpora y lo que se incorporó se manifiesta. Si aprendimos que tenemos que orar, entonces no podemos pasar un día sin orar. Amén. Si aprendimos que tenemos que estudiar la Biblia, no puede pasar un día sin que nosotros nos expongamos a la palabra de Dios. Y no te estoy diciendo que estamos 23, 24 horas leyendo la palabra, pero sí un rato meditando, escuchando, leyendo, entendiendo o tratando de entender qué es lo que la Biblia dice. Lo que no se vive es porque no se aprendió. Nadie puede vivir algo que desconoce o no aprendió. Los cristianos de Hebreos, estos a quienes se les escribe este versículo, estos versículos, estaban sintiendo unas ganas gigantes de renunciar a la fe en Cristo. Estaban así de volver atrás, de renunciar y de renegar a Cristo o de Cristo. Estaban a muy poco de abandonar la fe. ¿Sabes por qué? Porque no querían recibir lo que la Biblia dice. Entonces no me extrañaría que muchos en este tiempo, por no querer recibir la instrucción divina, muchas veces se encuentren renegando de la fe. Funciona así. Cuando no tomamos lo que la Biblia nos dice, lo que se nos enseña, empezamos lentamente a degradarnos, al punto tal que como los cristianos de Hebreos, nos vamos a encontrar, si no cambiamos de actitud, en un punto donde vamos a estar por abandonar la fe. Apóstatas, le llama la Biblia de esa manera a esa gente. Gente que un día dijo, sigo a Cristo, y otro día dice, en un momento X, dice, no sigo a Cristo. Cristo no es nada, abandono. ¿Por qué? Porque el corazón se enfrió. El corazón se enfrió, lo fue ocupando o lo fueron ocupando otras cosas. Lo fueron ocupando lentamente otras cosas que fuimos permitiendo que entraran ahí. Hasta que en un momento nos daba lo mismo estar en la iglesia o estar haciendo otras cosas. Cuidado con que el corazón se torne un corazón duro. Cuidado con empezar a menospreciar la palabra. Cuidado con empezar a descuidar la palabra de Dios, porque llegará el día en que nos vamos a encontrar con que nuestra fe alguna vez fue
una realidad. Cuidado con cerrar nuestros oídos a la palabra de Dios, porque lo que viene a continuación es la renuncia a la fe. Cuidado con creer, bueno, la parte más aburrida es la palabra de Dios, porque estamos así de abandonar la fe. Cuando venimos a la iglesia y la palabra es lo que más aburrido nos resulta, tenemos un problema. Estamos demostrando, estamos manifestando que tenemos un problema serio. Si oír la palabra de Dios, si estudiar la palabra de Dios, si escuchar la exposición del mensaje de Dios te resulta aburrido, cansador, es que tu corazón probablemente se esté endureciendo. Porque lo que se está exponiendo es la mente de Cristo. Amén. No me extrañaría que en algún momento no quieras ser más parte de la iglesia. Te digo algo más. Ser parte de la iglesia o venir y congregar es sencillo para algunos, pero no lo es todo. ¿Es una parte importante? Sí. Rudimentos, los primeros rudimentos de lo que habla la palabra de Dios también incluye el congregarse. Cuando no nos congregamos y necesitamos que todo el tiempo se nos diga dale, es porque hay un problema. Dice el escritor de Hebreos, habéis hecho. Significa que antes no eran así. Significa que antes eran distintos, eran personas consagradas, personas comprometidas, que amaban a Dios, que servían a Dios, que buscaban a Dios, que tenían un corazón para Cristo, pero lentamente se fueron haciendo de otra manera, lentamente se fueron degradando, se fueron transformando en algo que no eran. Cuando empezamos a descuidar las cosas fundamentales del Evangelio, es cuando nuestro corazón empieza a ser como no era. Mientras el escritor de Hebreos desea profundizar en ciertos temas, siente que no puede hacerlo. Por eso dice, es difícil de explicar. No puedo avanzar porque ustedes todavía no entendieron el ABC. ¿Cómo puedo ir más allá? ¿Cómo puedo seguir avanzando si ustedes todavía no entendieron lo básico? Eso es lo que está diciendo el escritor de Hebreos. Todavía tienen necesidad de lechita. No les puedo dar algo más sólido. La degradación espiritual es más común de lo que creemos. Cuando no permitimos que la palabra de Dios trabaje en nosotros, estamos degradándonos lentamente. Es algo progresivo. Hoy no la leo, total, es lunes. La leímos ayer en la iglesia, la leí ayer. Bueno, mañana la leo, total, Dios sabe. El martes llega y no la lees. Porque corres. Y porque siempre te va a parecer algo más importante o interesante que hacer. Y cuando querés acordar, terminó la semana y de 7 días la Biblia quedó ahí. Así como quedó el domingo después de la reunión, la volvés a encontrar el otro domingo para meterla de vuelta al bolso, la desempolvás un poquito y la metés al bolso y volvés a venir a traerla a la iglesia. Pero la semana permaneció cerrada. Cuenta la historia de un pastor que fue a la casa de una hermana a cenar. Lo invitaron a cenar al pastor. Y sabés que cuando termina la cena, el pastor, ¿sabés lo que hace? Un cuchillo que había sido parte de lo que le habían puesto ahí en la mesa, lo mete en medio de la Biblia. Un año después, el pastor vuelve a esa casa donde lo habían invitado a cenar. Durante todo ese año, esa mujer, la dueña de casa, con el esposo, se dedicaron a decir que el pastor les había robado un cuchillo. Todo ese año el pastor se robó un cuchillo. Lo invitamos a cenar y se robó un cuchillo. Al año siguiente, cuando lo invitan a cenar nuevamente, le dice: pastor, una pregunta queremos hacerlo. ¿Por qué nos robó el cuchillo de aquella vez que lo invitamos a cenar? Le dice: hermana, yo no le robé nada. Sí, nos falta un cuchillo de aquella cena. ¿Tiene su Biblia por ahí? Ella va a buscar la Biblia.
Abre la Biblia, ¿sabés qué encontraron ahí en medio? El cuchillo. Durante un año, esa familia, esa mujer, no había leído la Biblia. ¿Cuál era la condición de estos cristianos hebreos? Dice el versículo 12 y 13, habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. En otras palabras, el escritor les está diciendo, son inmaduros. Son inmaduros. Les dice, en otras palabras, son inmaduros todavía porque son como niños. Y les explica el porqué. Mirá lo que dice el versículo 12 de Hebreos. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, o de las palabras de Dios. Ustedes solitos se han puesto un límite. No quieren crecer. No pueden ir más allá. Eso es lo que le está diciendo el escritor de Hebreos. No pueden ir más allá. ¿Por qué? Porque son inmaduros. Y esa inmadurez se hace visible en el hecho de que todavía necesitan que alguien les recuerde las primeras cosas. No podemos avanzar. No podemos ir más allá, porque todavía necesitan que alguien les diga, che, orá, che, lee la Biblia, che, congregate, che, ofrendá, che, diezmá, che, serví, evangelizá, perdoná, amá. Todavía tenemos necesidad de esas cosas. Cuando tenemos necesidad de esas cosas es que todavía permanecemos siendo niños. ¿Estoy siendo claro? ¿Cómo sé? Ya vamos terminando. ¿Cómo sé si hay inmadurez? Bueno, te lo acabo de decir recién. Cuando todavía necesitas que las cosas que ya debieras haber aprendido te las vuelvan a repetir, estás comportando como una persona inmadura, niño espiritual. Ser irresponsable con las cosas espirituales nos convierte en alguien no apto para las demás cosas. Porque todo es espiritual. Todo es espiritual. No es que algo es espiritual y algo no es espiritual. Todo es espiritual. Cuando no somos personas responsables con las cosas espirituales, no estamos aptos o aptos para todas las demás cosas. Mirá lo que dice Gálatas. Volvamos a Gálatas. Capítulo 4, versículo 16. Y esto es algo que yo te pido para conmigo. No te enojes conmigo. No pienses que te lo estoy diciendo porque te van a, no sé, de provocarte. No te enojes conmigo. Mirá lo que dice el versículo 16. Y es lo mismo que Pablo les pide a los Gálatas. ¿Me he hecho pues enemigo vuestro por deciros la verdad? Pablo les está diciendo, ¿acaso me consideran enemigo de ustedes porque les digo la verdad? ¿Son inmaduros? Pablo les está diciendo, no me vean como su enemigo, simplemente les estoy diciendo lo que es. Si ustedes todavía necesitan que les vuelvan a repetir lo que ya debieran saber, no hay otro calificativo, son personas inmaduras. Y eso mismo los inhabilita para cumplir con lo que Dios les ha pedido. Amén. Vamos a ver algunas cosas que definen si somos, que denotan si somos o no inmaduros espirituales. Primero, quieres que Dios te hable pero no lees la Biblia, no orás y no vas a la iglesia. Si todavía eso no lo podemos cumplir. Segundo, te desanimás fácilmente frente a los problemas y esperás que tu vida esté libre de conflictos. Hay un problema, me desanimo fácilmente y espero vivir la vida libre de problemas o de conflictos. Eso demuestra que todavía soy como un niño espiritual. Número 3,
Tu fe depende de cuánto recibas de Dios, y si Dios no te da conforme a lo que querés o no te responde como deseas, renegás de Él, empezás a quejarte y muy posiblemente dejes de lado las disciplinas espirituales. Si esa es nuestra actitud, entonces seguimos siendo niños espirituales. Dios no me respondió, empiezo a quejarme, empiezo a renegar de Dios, empiezo lentamente a abandonar las disciplinas espirituales. Número 4. Abusamos de la gracia. Pecamos, pecamos y pecamos, total hay gracia. Confiando en que seremos perdonados, pero no tenemos la disposición necesaria para abandonar dicho pecado. Es más fácil seguir pecando. Peco. Total, Dios me perdona. Pero no demuestro la disposición para abandonar dicho pecado. 5. Sigues a Dios porque temes ir al infierno, pero no porque lo amas. ¿Sabes cuánta gente es así? Elijo seguir a Dios porque no quiero ir de cabeza al infierno, pero no porque ame a Dios. Otra, crees que Dios está a tu disposición y debe concederte, cual genio de la lámpara, todo lo que deseas para que vos no te enojes. Dios a mi disposición, es al revés. Mi vida a disposición de Dios. Otra, pensamos, cual perfectos religiosos, que ir a la iglesia y ser buena persona es más que suficiente, pero no nos preocupa el tener verdadera comunión con Dios. Nos conformamos con venir a la iglesia, tener una apariencia de piedad, ser buenas personas, pero no procuramos en la semana tener una verdadera comunión con Dios. No buscamos a Dios. Otra, en lugar de trabajar por la unidad de la iglesia y de los hermanos, levantamos chismes y murmuración, causando división a la iglesia. Además de ser inmaduro, es recontra carnal y recontra diabólico. Otra, haces las cosas para el ojo del líder, que me vea el pastor, que me vea que estoy haciendo esto, u otras personas, y si no recibís reconocimiento por lo hecho, dejás de hacerlo. Otra, tus oraciones, mis oraciones son: Padre, dame. Parece Luis Miguel, ¿viste? Dame alguna prueba. ¿Cómo dice? Dame, como la sanguijuela. Y además, Padre, dame. Pero pocas veces, casi nunca, nos tomamos tiempo para que en la oración haya un momento de adoración. Y muy pocas veces reconocemos a Dios por lo que Él nos ha dado. ¿Cuánto tiempo esta semana tomaste para agradecer a Dios por todas sus bondades? Simplemente: Señor, hoy no te vengo a pedir nada. Simplemente quiero adorarte y bendecirte y reconocerte por todo lo que me has dado. Otra, no profundizás en las Escrituras, no asistes a los estudios de la palabra para crecer y solo te conformas con lo básico, que en muchos casos ni siquiera forma parte activa de nuestra vida. Ni siquiera lo llevamos a la práctica. Otra, está bueno esto, ¿no? Esta no, esta múltiple choice, esta ni, esta estamos en 50-50. Hacemos esto, pero... Otra, miren lo que dice, otra. Si tu pastor te corrige o te reprende, te enojas al punto de desaparecer. Vives de emociones. Si el culto estuvo bueno, vas a desbordar de alegría. Ay, estuvo... Pero si crees que no pasó nada o no experimentaste alguna emoción violenta o fuerte, vas a decir que la cosa estuvo muy fría. La verdad estuvo muy fría. La verdad que hoy no sé qué pasó. Y siempre alguien va a cobrar. O va a cobrar la que dirigió la alabanza, o va a cobrar el ujier, o va a cobrar el que levantó la ofrenda, el que sirvió la cena, o alguien va a cobrar porque el culto para esa persona estuvo medio frío. No pasó naranja. Otro, se paga un precio enorme por asistir a macroeventos o a eventos wow,
Pero cuando tenés que sostener y pagar el precio de buscar a Dios en lo secreto o en lo íntimo y de sostener la obra de Dios, como este que les decía recién, no hay disposición. Tenemos la capacidad a veces de pagar y nos dicen hay que pagar tal cosa para algo que nos importa y ponemos la tarasca. Pero el pastor te dice, hermano, vamos a comprar, no sé, una copita. No. Vamos a hacer tal cosa. No. Porque sentimos que automáticamente alguien nos está metiendo la mano en el bolsillo. ¿Sí o no? Estoy hablando de otra iglesia que conocí alguna vez. Dices y afirmas que confías en Dios, pero frente a las dificultades entramos en temor y nuestras acciones hablan más de confianza en la gente y no en Dios. Priorizamos demasiado el recibir y muy poco el dar. Pedimos gracia cuando somos nosotros los que fallamos, pero ley cuando es otro el que ha errado. Que me perdonen a mí, pero yo corto cabeza. La crítica siempre fluye primero antes que el amor. Nos ofendemos por cuestiones demasiado pequeñas. No predicamos a nadie y todo el tiempo decimos y damos excusas acerca del por qué no le predicamos a nadie. Nuestras palabras no son medidas. No medimos lo que sale de nuestra boca. Este es un pi. Este, bu. No medimos nuestras palabras. Nuestros talentos y habilidades están ahí dormiditos cuando lo que tenemos que hacer es ponerlos a disposición para glorificar a Dios. Nuestro cristianismo solo se reduce a 2 horas los domingos, pero el resto de la semana vivimos de acuerdo a lo que nos parece, sin importar que otros nos observen. Hago mi vida, total es mi vida. El domingo me pongo el traje de cristiano para ir a la iglesia. Nos preocupan en demasía las cosas materiales, pero no así las espirituales. No decimos que somos cristianos por vergüenza al que dirán y no demostramos con nuestro ejemplo el carácter de Jesús. Todas cuestiones que hacen a que nuestra vida solamente se torne una vida inmadura. La pregunta que yo quiero hacerles es en este tiempo, si estamos dispuestos a incomodarnos para que otros también puedan ver a Jesús en nosotros, a soportar el dolor que pueda significar la incomodidad solamente para que otros puedan venir a Cristo. ¿Estamos dispuestos a eso? Amén. Nos ponemos de pie. Te alabaré, contra mí nada prevalecerá. Me gozaré, declararé, Dios es mi triunfo.